¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a ver nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La tenemos aquí. Con la anulación de condena y puesta en libertad de los 11 campesinos llevados a prisión por el caso Curuguatí, ¿qué queda demostrado? Opine. Diversas reacciones se han generado en Paraguay tras la decisión de la justicia a la víspera de anular la condena contra 11 campesinos por el caso de la masacre de Curuguatí, una medida anunciada como injusta desde el comienzo en 2012. Nuestro primer tema del día es ese, se lo contamos. Los magistrados de la sala penal se llevaban el caso, alegaron que hubo irregularidades en el proceso y que no hay elementos probatorios de participación criminal. El juez Emiliano Rolón, citando la decisión unánime de la Corte, señaló que no había nuevo juicio, sino que se revocaba la decisión del tribunal y que los acusados iban a ser puestos en libertad, como en efecto ocurrió. Cosa que históricamente tiene gracia llegó a en el tame. Lastimosamente, ojo, pues los demás desprotegidos en Javier, yo digo, hacia los campesinos. Pues venía con tiene hechos, tiene hechos políticos, hechos tiene trabajo sucio, ya porque que hoy tiene gobierno realmente legítimamente hoy muy también que nos maneja en esta etapa. Eran las palabras de Néstor Castro, uno de los campesinos liberados. La senadora Esperanza Martínez afirmó que la medida demuestra que el juicio político contra Fernando Lugo fue un ataque planeado a la democracia paraguaya. Vamos a ver por qué. Proceso, la falta de respeto al sistema procesal, a la presentación de pruebas, a la argumentación, la actitud prepotente, arbitraria y parcialista del fiscal Rachet, pero era de público conocimiento, era de manera insolente, lo hicieron durante todo este tiempo. Por eso que creo que seguramente ya no tuvieron más remedios en la Corte Suprema, una Corte también fuertemente cuestionada diariamente por su parcialidad manifiesta, a sacarse de encima este proceso que está siendo mirado y revisado no solo por la sociedad paraguaya, sino por la sociedad internacional también. A Paraguay nos vamos entonces con Osvaldo Sayas. Te saludo, Osvaldo. Tras ser liberados estos 11 campesinos la víspera, ¿qué se dice hoy? Cordiales saludos. Indudablemente el tema del día ha sido la liberación de los 11 campesinos injustamente condenados por la masacre de Curuguatí. Una sala penal de la Corte Suprema de Justicia ha anulado la sentencia que hace casi un año se les había impuesto a los agricultores. Penas que iban entre 4 y 35 años de cárcel sin pruebas. Esto es lo que determinó la Sala Penal de la Corte y es por ello que hoy, cerca del mediodía, recobraron su libertad los últimos presos por el caso Curuguatí. Recordemos que este acontecimiento se había dado el 15 de junio del año 2012 y precipitó la caída del poder del entonces presidente Fernando Lugo en un violento desalojo donde 300 policías intentaron desalojar a 60 campesinos que allí se encontraban. Esto desencadenó la matanza. Este hecho fue utilizado por la derecha y por los sectores conservadores para quitar del gobierno a Fernando Lugo. Una celebración importante esperan realizar las familias de los presos políticos en la ciudad de Curuguatí. Ellos se dirigieron hoy al obtener su libertad al Palacio de Justicia. Allí, enfrente a la sede judicial, se había montado una carpa. Están desmontando la carpa para luego trasladarse ya a su comunidad en Curuguatí y seguir con la lucha por la tierra. Ellos aseguraron que las muertes de sus compañeros y esta lucha que llevaron adelante por 6 años no será en vano, seguirán peleando por construirse un mejor futuro para ellos y sus familias. Esta es la información que tenemos desde aquí. Volvemos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Osvaldo. El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, le dedicó a través de su cuenta en Twitter unas palabras sobre el caso Curuguatí tras la anulación de la condena a estos campesinos. ¿Qué dijo Lugo? La anulación de la condena a los 11 campesinos de Curuguatí presos de manera injusta y aberrante pone fin hoy a 6 años de un proceso judicial que no fue más que un circo montado para ocultar los intereses de oscuros grupos de poder. Justicia para ellos, justicia para Curuguatí.
Le propongo hacer un recuento de los sucesos que generaron justamente este caso, que ya cuenta 6 años y finalmente fue resuelto la víspera. El 15 de junio de 2012, 11 campesinos y 6 policías murieron en la localidad de Curuguatí durante un operativo en el que centenares de agentes desalojaron a 70 labriegos que pedían su incorporación a la reforma agraria. El caso derivó un juicio político al presidente de la República en aquel entonces, Fernando Lugo, que fue destituido como jefe de Estado sin pruebas reales de su, digamos, vínculos con el caso. El primer lawfare o golpe parlamentario contra un líder progresista en la región. Y decimos lawfare porque aquí estuvo también la justicia estrechamente vinculada. Recuerden que el lawfare está más ligado al tema judicial que al tema parlamentario. Luego, en 2016, el Tribunal de Asunción, a cargo del caso, condenó a penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los 11 campesinos acusados sin suficientes pruebas. A la víspera, tras 6 años de deliberaciones, la Corte Suprema de Justicia resolvió anular la sentencia contra estos 11 hombres de campo, los dejaron en libertad. Ahí tenemos entonces la pregunta del día. Con la anulación y condena y puesta en libertad de los 11 campesinos llevados a prisión por el caso Curuguatí, ¿qué queda demostrado? Opine. Nuestra imagen del día hoy muestra el eclipse de luna más largo del siglo XXI. Para que se produzca un eclipse de luna tiene que haber una alineación casi perfecta, entre el Sol, la Tierra y el satélite natural de nuestro orbe. Cuando esto sucede, la Tierra proyecta su sombra sobre... Estamos de regreso. Este viernes, líderes del BRICS participaron en lo que se considera la clausura de la 10ª cumbre y lo hicieron con acuerdos de cooperación y estrategias comerciales conjuntas para enfrentar las medidas proteccionistas de Estados Unidos. Usted debería preguntarse qué es el BRICS, qué persigue, cuál es la importancia de este grupo. En nuestro segundo tema del día le vamos a contar. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ratificó la colaboración entre los miembros del bloque que agrupa las 5 principales economías emergentes del mundo, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. También reiteró el fortalecimiento de la cooperación estratégica comercial entre los países miembros y los invitados son estos últimos, Turquía, Argentina y Jamaica, junto a varios gobiernos de naciones africanas. Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, subrayó la importancia de rechazar el proteccionismo que ha impulsado Estados Unidos y que ha generado además la guerra comercial entre estas dos potencias. Debemos profundizar la asociación estratégica y trabajar para abrir una segunda década de oro. Han existido otras revoluciones industriales desde el siglo XVIII. Han reformado profundamente el curso de la historia humana. Los destinos e intereses de los países de todo el mundo están unidos. Se debe desbloquear el enorme potencial de la cooperación económica y salvaguardar el régimen de comercio multilateral basadas en reforma. También habló el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Reiteró que los BRICS deben dedicarse a proteger el orden económico multilateral, promoviendo una alta calidad e igualdad para el desarrollo. Los BRICS se enfrentan a una situación internacional complicada y cambiante, instándolos a unirse y coordinarse entre sí, atenerse al multilateralismo y a las normas internacionales y dedicarse conjuntamente a proteger el orden económico, promoviendo una alta calidad e igualdad de desarrollo y la resolución adecuada de problemas de punto de acceso regional a través de medios políticos. Los países BRIC deberán llevar a cabo una cooperación más estrecha bajo marcos multilaterales e impulsar su influencia en los asuntos internacionales. Isaura Díez nos tiene más. Saludos, Isaura, adelante. Sí, gracias, colega. Buen día para ti, buen día también para nuestra teleaudiencia.
Continúa generando muchísimo impacto mediático la realización de esta cumbre del BRICS por el rechazo unánime de los países miembros del bloque de economías emergentes hacia el proteccionismo comercial. De hecho, los líderes del BRICS instaron a los miembros de la Organización Mundial de Comercio a respetar las reglas de ese organismo y también a asumir sus compromisos comerciales. Aunque ninguno de los líderes se refirió directamente al actuar del presidente estadounidense Donald Trump, sin duda fue claro el rechazo al unilateralismo que actualmente abandera Estados Unidos. China, quien se encuentra en estos momentos en una guerra comercial con Washington y que además Donald Trump ha amenazado con imponer nuevos aranceles con un valor de $500 millones sobre otros productos chinos, fue el que con mayor rechazo habló del proteccionismo. Xi Jinping pidió a sus homólogos a desbloquear el enorme potencial económico que tienen las naciones del BRICS e insistió que el gigante asiático va a continuar desarrollándose con la puerta abierta como parte de su proceso de reforma y apertura. Xi Jinping una vez más recordó que no hay ganadores en medio de una guerra comercial y dijo específicamente que los constantes estallidos de conflictos geopolíticos y la escalada del proteccionismo están afectando directamente el ambiente de desarrollo externo de los mercados emergentes y de los países en desarrollo. Una actitud que fue respaldada a través de sus discursos por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y de Brasil, Michel Temer. Como parte de esta cumbre que ha estado enfocada en África, en un crecimiento inclusivo y prosperidad compartida en la cuarta revolución industrial, también se desarrolló el mecanismo BRICS Plus, donde participaron jefes de estados de países como Namibia, Gabón, Angola, Senegal, Uganda, Togo, Ruanda, Argentina, Turquía y Jamaica. Nosotros te mantenemos al tanto con esta información. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales en Caracas. Muchas gracias, Isaura. Vamos a repasar cuáles han sido los resultados concretos de esta cumbre de jefes de Estado de los BRICS. Cooperación energética. Los mandatarios declararon que era importante el paso rápido al uso de energías renovables y alternativas para lograr el equilibrio entre el desarrollo y la sustentabilidad. Preservación de la paz. Los países se manifestaron en contra del uso de la fuerza proveniente desde el exterior en la continuación de los conflictos que asolan el Oriente Medio. También instaron a que se respetara el pacto nuclear con Irán, al tiempo que aplaudieron los esfuerzos multilaterales por el cese de las tensiones en Corea. Economía y comercio global. Rechazaron por unanimidad las tensiones provocadas por las políticas proteccionistas de Estados Unidos en su guerra comercial con China, por lo que instaron a los países miembros de la OMC, o sea, la Organización Mundial del Comercio, a respetar los acuerdos comerciales, al tiempo que anunciaron un plan conjunto para desarrollar los llamados criptoactivos. Y para responder a la pregunta inicial, ¿qué son los BRICS? Vamos a ver qué agrupa esta organización de 5 países. Son países emergentes, CEPA, con economías que han tenido un rápido crecimiento y avisoran convertirse en potencias mundiales. Comparten una serie de características, además de estas, que los llevan a reunirse para establecer una agenda común. Tienen en total el 40% de la población mundial y son naciones con gran territorio. También decimos que son países que no se encuentran dentro de la concepción tradicional precisamente del mundo occidental, llamado así. Son los considerados como posibles herederos del anterior y decadente poderío económico del G7, que agrupa a Estados Unidos, a naciones europeas, contra las cuales los BRICS inevitablemente se deslindan. Contienen los BRICS un potencial enorme de generar un nuevo bloque mundial multilateral, según expertos economistas. Ahí estaba la musiquita, ¿no? Se me quería adelantar. Vamos a ver qué tenemos a través de las cuentas Twitter de nuestros corresponsales este viernes. Comenzamos con Gilda Silvestrucci. Si el gobierno hondureño no accede a demandas, los transportistas intensificarán las medidas de presión para los próximos días. Escuchamos a Gilda. Hasta las 5:30 de la tarde de este día como plazo al gobierno para que acceda a su demanda. Si no, van a ir a reunión de emergencia y definir cuáles serán las medidas de presión que tomarán en las próximas horas. Mientras esto sucede, en la zona norte sí han habido tomas de carreteras y ya se registraron la primera represión, donde hubo incluso disparos contra las personas que estaban acompañando la toma de carreteras en esta región del país. Según lo ha dicho
el vocero de los transportistas, Jorge Lanza. Las medidas que vendrán serán en unidad con otros gremios como parte de la presión por la situación económica también que está viviendo el país. Han manifestado que ellos no reducirán las tarifas a los pasajeros, puesto que ya tienen varios años de mantener las mismas. Ahora Tatiana Portela, desde Colombia. Fuertes lluvias provocaron una gran avalancha en San Gil, Santander. Por esta calamidad se reportó un menor fallecido, 20 personas heridas, más de 300 familias damnificadas. Jaime Herrera. Perú, convocatoria en Lima por la segunda jornada nacional contra la corrupción. Es a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. La consigna es que se vayan todos los corruptos. André Vieira también nos actualiza. Lula libre, la caravana contra el hambre recorrerá más de 4.000 kilómetros para denunciar los ataques a los trabajadores y para exigir la libertad del expresidente Lula da Silva. En Caetés, ellos hacen la apertura de la actividad con la plaza llena. Así están las cosas, así está el mundo. Más información en Temas del Día. ¿Qué le contamos en el tema en desarrollo? El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que nunca ha estado de acuerdo con la actividad de Julian Assange ni con su presencia en la sede diplomática ecuatoriana en Reino Unido, pero que en caso de una eventual salida debía hacerse de manera dialogada y garantizando la seguridad del fundador de Wikileaks. Lo escuchamos. Jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange. Nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información, por más valiosa que ésta sea para sacar a la luz ciertos actos indeseables de gobiernos o de personas. Nos vamos a Quito entonces con nuestro corresponsal Cristian Salas. Hola Cristian, sobre la base de estas declaraciones del presidente Lenín Moreno, ¿qué nuevas reacciones se han generado? Incluso pudieras darnos un poco de contexto en el cual el presidente Moreno ha emitido estas declaraciones. Cristian. ¿Qué tal, Rey? Saludos desde la capital ecuatoriana. Efectivamente, bueno, el contexto en el que hace esta declaración el presidente Lenín Moreno es en un foro de empresarios realizado en Madrid, luego de que la prensa lo abordara con varias preguntas, entre ellas el tema de Julian Assange. La primera reacción, la del propio gobierno, quien minutos después, a través de la Secretaría de Comunicación, emitió un comunicado oficial en la que aclara que el presidente de la República no ha dispuesto en ningún momento la salida de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres. Culmina también el documento señalando que no está dentro de la normativa internacional ni dentro del deseo del gobierno, mucho menos de Julian Assange, permanecer refugiado toda la vida, indicando por tanto que en algún momento tendremos que dar solución a este proceso. Esto también lo mencionó cuando fue interrogado por la prensa en Madrid, en donde dijo que continúan las conversaciones tanto con el gobierno británico y como también con la defensa de Julian Assange para buscar una salida inmediata, dado también la situación de salud que está viviendo Julian Assange en estos momentos, cuando ya son 6 años que ha permanecido en la residencia ecuatoriana en Londres. Pero hay un aspecto importante que destacar también, Rey, y es que el 12 de julio, recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, IDH, notificó al Estado ecuatoriano la opinión consultiva que habría hecho este país sobre la figura de asilo y su reconocimiento como un derecho humano. La Corte ratificó y señaló que el alcance de asilo debe regirse por las propias convenciones de carácter interestatal. Esto quiere decir que una vez que Julian Assange fue incluso considerado como ciudadano ecuatoriano al ser nacionalizado, el Estado ecuatoriano debe garantizar su integridad y todos sus derechos a través de este asilo. Es por eso que si llegase a salir de la embajada y se produce alguna situación que atente contra su vida, según dicen los conocedores del derecho internacional, Ecuador estaría incurriendo en una penalidad internacional jurídicamente hablando. Así es que vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, Rey, respecto a esta situación que atraviesa el fundador de Wikileaks. Importantísima esa aclaración que acabas de hacer, Cristian. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Vamos a recordar nuestra pregunta en Twitter y las respuestas que ya tenemos.
La pregunta era, con la anulación de condena y puesta en libertad de los 11 campesinos llevados a prisión por el caso Curuguaty, ¿qué queda demostrado? Vamos a ver qué nos dice José Manuel Barroso. Sin duda, queda demostrado que a Fernando Lugo le dieron un golpe parlamentario inducido por la derecha de pacotilla arrastrada de Paraguay, siguiendo instrucciones del imperio norteamericano. La mano larga de la justicia alcanzará a Cartes. Ángel Sterling, que son inocentes, demuestra el gobierno culpable, indemnizaciones, y así hay muchos casos en Sudamérica, lawfare contra Lula, Glass, Correa, Cristina Fernández y otros, libertad. Chuo de Chuao, que hacía tiempo no nos escribía, se comprueba que fueron usados como parte del montaje para el golpe de Estado contra Fernando Lugo. Ahí comenzaron los golpes jurídicos de la derecha latinoamericana que no sabe ganarle elecciones limpiamente a la izquierda. Vamos entonces con Rubén, que también nos escribió después de tanto tiempo que la derecha siempre buscará la manera de derrocar a los gobiernos progresistas de nuestra región. Muchas gracias por su participación. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos el festival, o un festival poco común, un festival bajo agua, una curiosa manera para llamar la atención sobre la conservación de los mares y sus arrecifes coralinos. Con este video terminamos nuestro programa por hoy. Muchas gracias.